Bueno, damos por iniciada la reunión. Eh, Somos muy poquitos hoy. Eh, yo particularmente entiendo que puede haber gente que esté un poco aburrida de este tipo de comunicación. Por eso voy a tratar de que no sea muy extensa. Me voy a basar principalmente en lo que hemos subido últimamente, en algunos detalles que necesitamos eh, unificar, o criterios que tenemos que unificar. Eh, bueno, en principio, comentarles bueno, que habíamos subido la semana pasada una buena cantidad de material a Classroom y bueno, me pareció que subir más material ahora todavía era demasiado reciente, por eso no subimos más nada estos días. Sin embargo, eh, de todas maneras, justamente, a raíz de los videos que hemos subido a la plataforma, estamos justamente reunidos para consultar dudas, ¿sí? Si hubiera. Por otro lado está el hecho de que tenemos habilitado el lugar o el espacio virtual en la plataforma del campus virtual, el Moodle, ¿sí? En ese sentido, yo había hablado con ustedes, eh, me llamó la atención, otros grupos sí lo han hecho, este grupo particularmente no. Eh, Repetimos que es la plataforma institucional o plataforma que la institución reconoce como válida, no el Classroom. El Classroom es un paliativo que nosotros utilizamos hasta que se solucionara esto. Igual vamos a seguir trabajando con Classroom por unos días. Yo en otro grupo, por ejemplo, de 3 grupos les explico, la situación es esta. Eh, el campus virtual está pensado para los cursos que se hacen a distancia. Este es un curso que es presencial, sin embargo, en esta situación ocurre como en todos los demás grupos o cursos de educación terciaria, que nos vemos obligados a trabajar en la modalidad virtual. Sin embargo, eh, la plataforma que sigue siendo, vamos a decir, válida y vigente para todas las carreras terciarias, es la plataforma Moodle. Eh, Como no estaba pensada para todos los cursos que no eran a distancia, se ha complicado el subir o el matricular algunas de las asignaturas y algunos de los grupos. En particular, no hubo inconvenientes con la mayoría de los grupos de electrotecnia, particularmente este funciona muy bien. Eh, Algunos de electrónica también se han subido, se han matriculado, y que como no lo podemos hacer los profesores, lo tiene que hacer la gente del campus virtual. Lo que hacemos es dar aviso de esas fallas, ¿sí? ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque hay grupos que están necesitando utilizar la plataforma Moodle y no lo pueden hacer eh, todavía, ¿no? En nuestro caso, yo a partir de ahora, el próximo material que suba, lo voy a subir simultáneamente a Classroom y a Moodle. Y lo voy a hacer más o menos por una semana, 10 días, de manera de que vayan entrando, vayan tratando de incorporarse a Moodle, ya que ustedes sí están matriculados. Bueno, ya hemos mencionado la razón por la que no es que a nosotros nos guste, que a mí si me preguntan, yo ya me acostumbré a trabajar con Classroom, igual que ustedes, pero bueno. Sí, Nicolás, decime. ¿Levantaste la mano? ¿No? Ah, perdón. Pensé que habían levantado la mano, disculpen. La cuestión es esta. Por unos días vamos a subir material a las dos plataformas, pero
en lo sucesivo ya no vamos a trabajar más con Classroom, o sea que después de esa semana o esos 10 días de transición, ya no vamos a utilizar más Classroom. ¿Por qué? Bueno, por las razones que ya dimos, no es una plataforma que se reconozca a nivel institucional. Esto ustedes se preguntarán, ¿qué cuesta hacerlo? No me cuesta mucho, no me cuesta nada hacerlo, particularmente pasar links en una plataforma o en otra, me da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ya hemos tenido la experiencia, no sé si ya lo dije en la reunión anterior, el año pasado, que los estudiantes se acostumbran a trabajar con Classroom y quedan en esa zona de confort, que no, ojo, no es un reproche, simplemente es una cuestión normal, natural, si a mí me dan a elegir también. Pero las autoridades nos piden que pasemos a Moodle. Entonces, no nos queda más remedio que dejar de utilizar Classroom, ¿no? Esa es la razón. Por eso les digo, si a mí me preguntan, a mí me gustaría seguir trabajando con Classroom, además de que ya lo habíamos iniciado así casi todo lo que va del semestre, ¿no? La mayor parte del semestre. Así que, pero bueno, no son como nosotros queremos muchas veces las cosas. No se van a ver demasiado complicados. Yo no soy tampoco un experto en Moodle, pero lo importante es que podamos tener esa conexión. Igual se va a basar principalmente en la subida de material que ustedes puedan visualizar, clases grabadas, algún tutorial, algún documento PDF, alguna cosa de esas vamos a subir. Este, Intentaremos hacer alguna evaluación a través de ese medio también. Pero bueno, lo importante es que vayan entrando, ¿sí? Yo les decía que hay otros grupos que casi en su totalidad ya han utilizado y ya han entrado a la plataforma. Yo estuve mirando y visita creo que hay de uno o de dos compañeros nada más, ¿no? Así que vayan tratando de ingresar. Recuerden que se ingresa con los 7 primeros dígitos de la cédula, sin el último, sin el dígito verificador. Y la primera contraseña es justamente la misma, es decir, el mismo, la misma secuencia de números de la cédula que ingresaron para el usuario, la usan para la contraseña. Después la cambian, obviamente, por razones de seguridad. Bueno, dicho esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, por lo menos sobre lo que estuvimos hablando, ¿no? Y ahora vamos a usar como ayuda a memoria la compartición de pantalla. Eh, y hablamos un poquito sobre son 3 carpetas que subimos, que en realidad a las cuales ustedes tienen acceso compartido, ¿verdad? Eh, una en la que subimos un video sobre el principio de generación de alterna, que creo que ya lo habíamos mencionado, esto lo manejan bastante bien ustedes, sobre todo porque justamente están en el área de electrotecnia. Es decir, ustedes manejan mucho más la alterna senoidal incluso que la gente de electrónica. En electrónica nosotros trabajamos con muchas funciones de onda de diversas formas, de diversos tipos, que son representables por funciones matemáticas muy diferentes. Después el concepto de fasor, como representante de una función senoidal, creo que también ya lo dijimos en la clase pasada. Es en ese video donde aparece el comentario de a qué se le llama fasor y la forma en que representa el fasor a la función de onda, a la sinusoide, donde entonces dejamos de tener dependencia con el tiempo. Partiendo de la base que la sinusoide es una función periódica y que no cambia su forma, lo único que nos interesa o que nos permite trabajar cómodamente son su amplitud y su ángulo de fase inicial. Luego, esto lo vamos a manejar mediante notación compleja. Y después habíamos subido videos sobre los elementos básicos reactivos de una red, que son el capacitor y el inductor.
Y en un caso y en el otro más o menos hicimos lo mismo, la presentación o descripción del dispositivo, ¿sí? Su funcionamiento en alterna, en continua, la asociación de elementos reactivos, de capacitores entre sí, en serie o en paralelo, la respuesta de frecuencia, ¿m? De un capacitor y luego después de un inductor, o sea, más o menos hicimos lo mismo para los dos casos. Bueno, todo esto para empezar, que no lo hicimos, no lo subimos todavía, a trabajar con álgebra compleja, o sea, a trabajar con el concepto de impedancia, primero que nada, con impedancia como eh, elemento de oposición a la circulación de corriente en una red, donde la impedancia puede ser una impedancia real, reactiva o compleja, ¿sí? Si la impedancia es resistiva o real, es porque se trata de una resistencia solamente. Si la impedancia es reactiva, exclusivamente es porque se trata de un elemento reactivo, un capacitor o un inductor. Y si es compleja es porque hay intervención de al menos resistencia y de alguno de los elementos reactivos, capacitor o inductor. Entonces, en esta semana vamos a trabajar un poco eso, la, la utilización. Esperen que está entrando un compañero. Ahí está. Le damos a admitir. Bueno, les quería decir que vamos a ver redes con impedancias complejas, ¿sí? Redes con impedancias complejas, y para eso lo que vamos a necesitar es utilizar números complejos. Esto me lleva a la pregunta, esta reunión de Zoom principalmente tiene como objetivo que yo me saque una duda. Ustedes también pueden sacarse todas las que quieran, pero digo, yo particularmente tengo esta duda, esta inquietud que les quiero trasladar, les quiero consultar. ¿Cómo están ustedes manejando o qué dominio tienen sobre el álgebra compleja? Es decir, de utilización de números complejos en operaciones básicas, ¿no? Operaciones de suma, resta, producto, cociente, porque eso va a ser fundamental para poder asociar elementos resistivos con elementos reactivos y conformar así redes con impedancias complejas. Escríbanme o díganmelo por altavoz, eso queda a criterio de ustedes. Me gustaría saber eh, si han utilizado, por lo menos en algún momento, porque quiero saber el nivel de profundidad con el que tenemos que incidir. En matemática no sé bien cómo están, no sé si ayer lo dieron en electrotecnia. Bien, 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 bien. Igual nosotros vamos a hacer un breve resumen, solo de matemática, yo qué sé, no sé si será media hora, 15 minutos, media hora, para enfatizar lo que vamos a necesitar, ¿sí? En principio la representación de un número complejo, que va a ser similar a cómo se representa Fasor, geométricamente como un vector que tiene dos coordenadas, y esas coordenadas se pueden expresar de tal manera que su denominación pasa a ser binómica o rectangular, como se le suele llamar, o se puede representar mediante su módulo y su ángulo con respecto a la horizontal, cuya representación se conoce como representación polar de ese número complejo, ¿sí? Eh, ¿Qué diferencia hay entre un número complejo y un fasor? Bueno, que el fasor se refiere principalmente a onda, a una función de onda que varía en el tiempo en forma sinusoidal, ¿sí? Un fasor no se representa con un número complejo, pero no siempre un número complejo en una red eléctrica representa un fasor. Cuando hablemos de impedancias, por ejemplo, los números complejos que representen una impedancia no representan un fasor, representan justamente eso, la impedancia, la oposición a la circulación de corriente. El concepto de fasor que nosotros habíamos visto aplica a tensiones y corrientes.
¿sí? Exclusivamente. Y eventualmente, si se quiere, también se puede representar fasorialmente una, una onda de potencia, ¿sí? La función de la variación o la forma en que evoluciona una potencia instantánea también se puede representar cuando es sinusoidal mediante fasores. ¿Sí? En realidad cualquier función de onda no tiene necesariamente que ser eléctrica, podría ser una fuerza, podría ser eh, presión, podría ser cualquier magnitud que varíe en forma sinusoidal, se puede representar mediante fasores. Acá alguien me pregunta, en la página del campus virtual, ¿debo tener todo el nombre completo o solo el primer nombre y apellido? Para ingresar, no, no se ingresa con el nombre, se ingresa con los primeros 7 dígitos de la cédula, ¿sí? Sin el último, sin el que está después del guión. Y la contraseña es ese mismo número, la primera contraseña. Después ustedes la cambiarán. Ah, editar, me parece que no se puede editar. Me parece que no. Eh, mm, no recuerdo cómo es que aparecen. Esperen que vamos a ver si puedo ver el campus virtual ahora sin que interfiera con el Zoom. Ya les digo cómo es que aparece y les comparto pantalla. Esperen que estoy accediendo y ya les digo. Ahí va. Electrónica analógica. Compartimos pantalla para que vean lo que estoy haciendo, porque no es nada misterioso. Bueno, creo que lo pueden ver, ¿no? Estoy entrando al sitio donde están ustedes. Esperen un poquito acá, donde dice personas, participantes, los participantes. Donde dice participantes, acá se figuran ustedes con el nombre, apellido completo, ¿sí? Yo soy el único que aparece con el primer nombre y el primer apellido. Ustedes aparecen con los dos nombres y los dos apellidos. Va, dos nombres en el caso de que tengan dos nombres, ¿no? Así es como aparecen ustedes. Bueno, ven acá, me aparece quiénes han entrado y quiénes no. Bueno, acá aparece como que, bueno, eh, un compañero entró hace 8 minutos, bien, después los demás nunca. Por eso les digo, vayan tratando de integrarse a esta plataforma, aunque les parezca que es más complicada, en realidad es cuestión de hábito. El ser humano es eso, ¿eh? Es un ser de costumbre. ¿Mm? Así que eh, editar el perfil, bueno, cuando editen el perfil, eh, creo que no pueden modificar el nombre, pero no les puedo asegurar. La verdad que no lo tengo claro eso. Eh, Pero me pregunta, aparte de esa consulta, cuando editan el perfil, yo no, la verdad que no sé, no sabría responder a esa pregunta. Bueno, pero no me han contestado la pregunta que yo les hice hace un rato. No se preocupen que miren que no voy a individualizar a nadie, solamente para tener una idea. Eh, ¿Alguien, alguno de ustedes, de los presentes, no vio nunca números complejos? Digo, yo sé que empezaron a trabajar ayer según lo que me comentaron, en electrotecnia. Pero todos en algún momento han trabajado con números complejos. Bien, hay quienes no. Está, perfecto. Eso es importante porque
así sabemos de dónde empezar. Si por lo menos, si todos hubieran sabido lo que es un número complejo desde el principio, el video lo arrancaríamos desde más avanzado. Así que tal, lo empezamos de cero. ¿Ah? No hay problema. ¿Ah? Mañana o pasado lo subimos. Es una especie de síntesis, miren que no es nada, ninguna cosa que tenga, que revista profundidad en el asunto, ¿no? No somos profesores de matemática tampoco. Bueno, otro tema es lo que queda, lo que viene próximamente, según el orden de los temas, que más o menos es lo que estamos haciendo, seguir el orden temático del libro este de Apuntes de Electrónica. eh, Viene resonancia, ¿sí? Antes vamos a ver algo sobre redes complejas y después vamos a entrar en resonancia. La cuestión es que ustedes probablemente hayan visto integrales, cálculos diferenciales, algunos cálculos bastante eh, engorrosos o a lo mejor subidos un poco de nivel en cuanto a matemáticas. Capaz que no, capaz que les pareció sencillos. Bueno, la idea no es complicarles la vida, sino de llamarlos un poco a la realidad. En el caso de este primer curso, ustedes no tienen por qué hacer ningún tipo de cálculo integral, por lo menos en lo que atañe a los elementos reactivos y a toda esa presentación que se hace en el libro. ¿Mm? Eh, el libro tiene como finalidad ser un libro de amplio espectro. ¿Ah? Es por eso que trabaja con algunos aspectos matemáticos con cierto rigor matemático, con cierta profundidad analítica, ¿no? Nada más que eso. Así que bueno, eso es para que no se alarmen, porque ustedes empiezan a leer y dicen, y yo estoy en matemática, estoy mucho más atrás. Bueno, no, en realidad ustedes hay cosas que las van a tener que empezar a ver ahora. Eh, Más allá de que hayan tenido un buen curso de matemática en secundaria o en educación técnica de nivel medio, el asunto es que el cálculo integral, por ejemplo, es algo que recién lo ven este año. ¿Ah? Así que a no alarmarse. Bien, finalmente quiero hablar de la prueba. Vamos a hacer que creo que lo mencioné el otro día, pero simplemente para redondear. Y ya terminamos porque quedan pocos minutos. Se, yo había subido unas indicaciones de la comisión de carrera relacionado con la forma en que se va a evaluar. Bueno, nosotros vamos a evaluar mediante un parcial que se va a hacer en forma virtual, como el de las demás materias, por lo menos las teóricas, y lo vamos a hacer de manera muy similar a cómo se hizo la prueba diagnóstica. ¿No? En el caso de ustedes no hicimos prueba diagnóstica, pero digo, nosotros tenemos experiencia en haberlo hecho con otros dos grupos. Disculpen que la prueba diagnóstica quedó para hacer, pero no era que la fuéramos a hacer nosotros. En realidad la íbamos a aplicar, pero la iban a proponer las autoridades, que al final no lo hicieron. Se suponía que para los primeros años, capaz que ya lo hablaron con Crobeto, para los primeros años nos dijeron que nos despreocupáramos, que la prueba diagnóstica iba a versar sobre temas que lógicamente no tenían nada que ver con el área técnica, porque ustedes no necesariamente venían del área tecnológica, así que este, tenían que ver con matemática, lenguaje, física, pero no se hizo eso. Pero digo, como experiencia, probablemente sea así. Había tres modalidades que seguramente ya lo pudieron leer al documento que subimos. Y a ver si estaba por ahí. Y ya no los aburro más. Hay que entrar a la página de Classroom. Eh, Tengo muy lenta la conexión, disculpen. Tengo muy lenta la conexión. Pero digo, el documento creo que lo habíamos visto, ¿no? Era comunicado sobre tema parciales. ¿Sí? Había tres modalidades
de parcial. Una era directamente utilizando formulario o cuestionario para completar y después se enviaba a la plataforma, o sea, se subía, se contestaba y directamente en línea. Otra era hacerlo en forma escrita, utilizando cámara abierta, apuntando hacia la prueba y hacia el estudiante, de forma sincrónica, y la otra es utilizando las dos modalidades, ¿no? La mezcla de la, este, la primera con la segunda forma de evaluar, ¿no? Es decir, con la cámara abierta y además haciendo que el estudiante pueda completar algún tipo de cuestionario. Y que además pueda subir un desarrollo de repente tomándole una fotografía a la hoja o escaneándola, y subirla a la plataforma. Esa era una de las modalidades también. Así que en realidad no sé cómo lo vamos a hacer, pero calculo que va a ser por tiempo, sí, probablemente un par de horas, y, y bueno, el cuestionario se les va a dar oportunamente para que lo puedan, o sea, en ese horario que se les va a marcar, y ustedes lo van a completar, a resolver y a subir a la plataforma, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más. Por hoy, de mi parte, por lo menos no tengo más nada para aportarles. Agradezco la atención que me han dispensado y será hasta la próxima. Que pasen bien. Gracias.